Dios le bendiga, amados hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, en este culto organizado por el Ministerio de Jóvenes y Adolescentes. Seguimos con la predicación expositiva del Evangelio según San Lucas. El Señor nos sorprende, ¿no? Él tiene todo bajo su control y su soberanía. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, la palabra es oportuna, la palabra es confrontadora. Vamos a ver aquí uno de los ministerios de Jesús, el ministerio profético, que nos va a hablar sobre lo que Él realmente no desea de hacer, pero cuando llega el momento, si es que los hombres no reaccionan a lo que Él está hablando en su palabra, Él tiene que hacerlo. Así como Dios es justo, misericordioso, también Él tiene que cumplir con su palabra, con lo que está escrito. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 31. Aquel día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La semana pasada nos tocó hablar sobre la puerta estrecha, ¿no? Decíamos, concluyendo, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Aplicábamos de que Dios es un Dios justo, y en este tiempo, Señor, en este tiempo vemos que eso mismo pasa, ¿no? Que hay en las iglesias, en algunos lugares, los religiosos toman las posiciones muy importantes según ellos, y dirigen las denominaciones, iglesias, pero no hacen la voluntad de Dios, sino lo que ellos consideran. Y aquellas personas, ¿no? Siervos, siervas humildes, son los que realmente, de una u otra manera, Dios a través de ellos mantiene su iglesia. En el tiempo de Dios, esos postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Jesús ya ha hablado de la importancia de que para entrar por la fuerza estrecha hay que esforzarse, de la importancia de que realmente la única forma de llegar y mantenernos en la salvación es entrar por la puerta y mantenernos en el camino angosto. Y muchas veces ese esfuerzo es contra nosotros mismos, es decir, a veces nuestra naturaleza humana, a veces nuestra carne se quiere levantar para salir fuera del camino. Por eso que tenemos que mantenernos siempre en este camino. Dios ha provisto todos los medios necesarios para que tú y yo miremos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hay que mantenernos. Ya entramos por la puerta estrecha, y si estamos en el camino, vamos a estar en el camino angosto. Uno de los temas principales que aquí Jesús ha trabajado en este capítulo 13 es el arrepentimiento, ¿no? En los primeros versículos habla de dos ejemplos de situaciones que se dieron en el tiempo de Jesús, que Pilato agarró a un grupo de personas y los mató, y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios.
Y el otro caso es de que se cayó una torre y mató a 18 personas. Y se hablaba de que en ese tiempo como ahora, ¿no? Cuando sucede ciertas cosas, hay situaciones adversas o desgracias o cataclismos, se considera algún sector de la iglesia, decimos, de que es castigo de Jehová, que es juicio de Dios, pero no necesariamente es así, ¿no? A veces pasa de que son circunstancias que Dios permite, porque a veces dentro de ese grupo de personas también hay creyentes, hay hijos de Dios. Lo que el Señor está tratando de trabajar, porque más adelante habla de la higuera, ¿no? Es del arrepentimiento, porque Él habla de una higuera que está en medio de una viña, y que ahí en medio de una planta de viña, de una plantación de viña, hay una higuera. Y esa higuera durante 3 años ha ido el dueño a ver si había higos y no ha encontrado. Y aquí ya el dueño está decidido a cortar la higuera, pero el que cuida, el viñador que cuida ese embrión, le pide que le dé un año más, ¿no? de oportunidad para que si pudiera dar fruto, y si no, que sea cortada. Ahí habla de la misericordia del Señor, de nuestro Dios. El viñador es Jesucristo. Él siempre está, ¿no? dando oportunidades, Dios, para que los hombres se arrepientan y vuelvan, ¿no? que haya frutos dignos de arrepentimiento. Y le está hablando directamente, en este caso, a los fariseos, a los religiosos. Lo que Dios quiere es frutos dignos de arrepentimiento, como ya en el capítulo 3 de Lucas nos ha hablado a través del ministerio de Juan el Bautista, y nos ha explicado que realmente cuando hay una vida que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Después de eso, el Señor va a hablar de una mujer, ¿no? que estaba atada, que estaba prácticamente endemoniada, que era una hija de Abraham, y que estaba dentro de la sinagoga, y ella andaba encorvada, miraba hacia la tierra, su condición era indigna, y él, cuando entra a la sinagoga, la ve a ella y pone su mirada y la libera y la sana, y eso causa un escándalo en el principal de la sinagoga. Esto es un escándalo para él, pero para los que estaban ahí se quedaron admirados y asombrados que esa mujer ahora ya no andaba encorvada, sino andaba erguida, volvió a ser una mujer digna, es decir, podía mirar ahora hacia el cielo, podía mirar y buscar el rostro de Dios, es decir, se sintió digna y alababa a Dios. Pero este hombre, el principal de la sinagoga, como pasa muchas veces con los religiosos, no ven el amor, la misericordia de Dios cuando Dios quiere hacer algo, sino en el cumplimiento de las cosas que ellos consideran que se debe de hacer. Ahí estaba el Dios hecho carne, la palabra hecha carne, la ley en cumplimiento realmente, que era Cristo, porque Cristo cumplió con toda la ley. Y este hombre le increpa de que cómo era posible que él hubiese sanado. Y Jesús le dice que si él, siendo el principal, él le da más importancia en el día de reposo a los animales que le saca, ¿no? donde están, y los lleva a comer y a beber, y después los trae nuevamente al pesebre, y le dice, esta es una mujer y además es una hija de Abraham. Es decir, lo hace ver a él y a todo este grupo de la sinagoga que ellos no tenían compasión, no tenían misericordia. ¿Por qué? Porque no había frutos dignos de arrepentimiento. Y muchas veces pasa eso, ¿no? De que cuando nosotros no hay un arrepentimiento verdadero y sincero, con frutos dignos, no nos importa la misericordia, el amor, el servicio al prójimo, sino nos importa el cumplimiento irrestricto de la palabra de Dios, o de lo que nosotros consideramos que es la palabra de Dios. Y va a hablar también de la importancia de 2 parábolas, de la semilla de mostaza y también de la levadura, ¿no? La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, y realmente no se sabe si este árbol que produce esta semilla es de 3 metros o de 8 metros, pero lo importante es que esa semilla va a producir un árbol, y en el otro lado es una cantidad aproximadamente de 25 kilos de harina, y con una pequeña porción de levadura va a leudar. ¿Qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando que si realmente el Evangelio, o lo que Él va a hacer o está haciendo, ha hecho a través de su pueblo, la obra del reino de Dios es un misterio
que va a llegar y va a afectar de una u otra manera a la humanidad. Si miramos, ¿no? Dios a través de Abraham nos va a mostrar, nos va a dar una promesa a Abraham, y aquí en este tiempo, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de ahora, vemos que esa promesa se está cumpliendo. Abraham y su esposa eran estériles y Dios les dio la bendición de poder procrear a Isaac. Isaac después tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y de ahí nace. Es un misterio. La obra de Dios es un misterio y va a afectar de una u otra manera a la humanidad. Por eso que cuando habla de la puerta estrecha, le está diciendo a ellos que Dios da oportunidades a todos los seres humanos, no importa a dónde estén, va a llegar. Es como en estos días, ¿no? Cuando uno se pone a mirar que un hombre un día comió algo que no debía de haber comido, de repente era cotidiano para él comer ese animal que allá en la China, y él no sabía realmente lo que iba a suceder en el mundo, y él lo hizo como siempre lo hizo. Pero esta vez este animal estaba en otro proceso y contagió con un virus, y ese virus ahorita está ya prácticamente casi todo el mundo. En menos de 5 meses ya está invadiendo todo el mundo. Se cree que comenzó a fines de noviembre, está hablando de diciembre a la fecha, y ha llegado. Así es como es la levadura, que es el Evangelio, y que llega a través del reino de Dios, y es como ese árbol que viene de una pequeña e insignificante semilla de mostaza, que es pequeñísima, que a la vez produce un árbol, y ahí pueden hacer nidos, se pueden refugiar las personas, ¿no? Que es el Evangelio, el reino de Dios, y descansar en Dios. Es decir, el Evangelio va a llegar. Y aquí, cuando Él ya ha hablado, entonces ha dicho que le da a entender a ellos que ellos están fuera del reino de Dios y no se arrepienten. Y le van a contestar: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Qué palabra fuerte, ¿no? De los hombres, no sabían a quién se estaban dirigiendo. Dice: sal y vete de aquí. Yo no sé si alguna vez te dicen sal y vete, ¿no? Alguien que está haciendo cosas buenas, alguien que está haciendo cosas más allá de lo que realmente antes no se había visto, sin ninguna condición, mostrando amor, misericordia y bondad, y van a venir: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ellos estaban usando a Herodes para realmente sacar a Jesús de lo que estaba haciendo, de meterle miedo, o muy probablemente sacar a Jesús de Galilea, ya que Herodes era el encargado del reino de la parte de Galilea, y introducirle a Judá, y ahí llegar a Jerusalén. Pero en realidad no sabemos cuál fue la intención de ellos, pero Jesús le va a responder como debía responder todo hombre, toda mujer que tiene un llamado claro y seguro ante las situaciones, ante la persecución, ante el rechazo. Aquí vemos un total rechazo, ¿no?, a Jesús. Por eso decíamos, es la actitud de Jesús ante el rechazo de la humanidad, es el tema de hoy, ¿no? Y entonces aquí le dijo: id y decid a aquella zorra. Esta palabra que Jesús habla, así como él ha dicho: sal y vete de aquí, dice, él va a contestar: decirle a aquella zorra. Es decir, la zorra o el zorro es un animal muy astuto, muy sagaz, y hasta a veces, vamos a decir, traidor. Y así también era Herodes, y también así eran prácticamente estos religiosos. Son astutos, ellos quieren mantener su status quo, cueste lo que cueste, porque ellos se benefician, y ellos creen que haciendo las cosas a la manera como lo están haciendo agradan a Dios. Y para ellos Jesús era un estorbo, para ellos Jesús estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y Jesús le dice: decirle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonio, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús le está diciendo: estoy haciendo la obra, estoy haciendo lo que se me ha mandado hacer. Anteriormente, en la puerta estrecha,
va a decir y van a venir personas que lo conocieron, que estuvieron con él, que estuvieron cerca a él y no vivieron como él les pedía que vivieran, que se arrepintieran y pudieran entender y comprender el mensaje y vivir de acuerdo como él quería, como Dios quiere que viviéramos. Es como el día de hoy, hay muchas personas que son religiosos, que están que pertenecen a movimientos religiosos o pertenecen a iglesias, pero que no tienen un compromiso con Dios, que no tienen comunión con Dios y que creen porque participan, porque son miembros de una iglesia, de una denominación, de un concilio, ellos tienen su salvación asegurada. Y eso no es así. Aquí Jesús le está diciendo, mira, yo estoy echando demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. En cambio, al otro va a decir, ustedes son obreros de injusticia, ustedes han hecho malas obras. En cambio, aquí Jesús está diciendo, yo estoy haciendo una obra. ¿De qué cosa? De liberar a la gente que está endemoniada, como esa mujer que estaba encorvada, 18 años estuvo encorvada esa mujer, y Jesús en un instante la liberó, y esa mujer volvió a alabar y a adorar a Dios. Y si retrocedemos, ya Jesús ha hecho muchos milagros, ha hecho liberaciones, ha hecho curaciones, Él ha predicado, ha enseñado, Él está haciendo una buena obra, y le está diciendo, miren, que Herodes venga y dice que me quiere matar, a mí no me preocupa eso. Yo tengo que hacer mi obra hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. Es decir, yo he venido a hacer una obra y esa obra la voy a acabar. A mí nadie va a impedir que yo llegue a terminar la obra. Y lo vuelvo a repetir, dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Este término de hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, puede tener algunas interpretaciones. Se puede interpretar también que Jesús está en el tercer año de su ministerio, ya está, como decíamos en el libro de Lucas, Jesús ha tenido ya una claridad de que Él tiene que ir a Jerusalén. En el 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y Jesús tenía que ir a Jerusalén. Jesús había venido con ese propósito. Por eso dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahí Jesús se autodenomina profeta. Saben, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús, hoy día es imprescindible, hoy día es de necesidad primaria, fundamental para todo creyente, para todo ministerio, para toda iglesia, predicar la palabra profética. La palabra de Dios es palabra profética. Todo lo que está sucediendo en estos días no es primera vez que sucede. Reiteradas veces se han dado estos ciclos en la humanidad. Pero saben una cosa, la iglesia ha seguido adelante con su plan. La iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue adelante porque la obra que Jesús hizo ha sido completa. La obra que Jesús ha hecho nadie la puede parar. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario hizo que el hombre pudiera vencer el pecado en Cristo Jesús, ya que Cristo pagó con su muerte, pagó todo nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. La muerte física no puede impedir la obra de Dios. Lo que Dios ha determinado hacer, lo va a hacer, amada iglesia. Tenemos que seguir para adelante sin temor. Por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y reiteradas veces, cuando se habla 2 veces, es que es algo que se tiene que dar, ¿no? Algo que está en el corazón de Dios, o que hay dolor en este caso. Y en este caso hay dolor en el corazón de Dios expresado a través de Jesucristo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas.
Y todo lo que conocemos la palabra de Dios, se supone que Jerusalén era la tierra donde había que estar la paz, la ciudad de la paz eterna. Pero cuando miramos la historia bíblica, la historia conforme a la palabra de Dios, vamos a encontrar que en Jerusalén se mataron a muchos profetas, aquellos que hacían la voluntad de Dios. Por ejemplo, uno de ellos, Jeremías permanentemente predicó la palabra de Dios y al final lo terminaron matando. Manasés se cree, de acuerdo a la tradición, de que Jeremías se escondió en un árbol y ahí le dijeron que estaba Jeremías y lo aserró. También hablamos del sacerdote Zacarías, que fue matado por Joidaía. Es decir, y hay otros casos más en que mataron a los profetas, y el último gran profeta que mataron fue a Juan el Bautista. ¿A través de quién? A través de este personaje de Herodes, ¿no? Así que, amados hermanos, aquí Jesús está expresando el dolor de Dios por Jerusalén. Amada iglesia, iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia está llamada para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir en unidad, para soportar cualquier cosa que el hombre o la humanidad o el mundo o el enemigo pueda hacer contra la iglesia, y la iglesia no salirse del plan por el cual Dios la ha establecido. La iglesia ahora es el lugar donde se debe de vivir en paz y en armonía, donde debe mostrar el amor de Dios, donde se debe servir a la humanidad. Pero si la iglesia incumple, si la iglesia se fuera de ese orden, va a ser también como Jerusalén, como el pueblo de Israel, porque Jerusalén es la capital de Judá, y Jerusalén era realmente la capital de todo el reino de Israel. Aquí está simbolizando la nación de Israel, que perdió su objetivo por el cual Dios la llamó. Dios llamó y escogió a un pueblo insignificante para que a través de ellos pudieran llegar al mundo con el mensaje del Evangelio. El mensaje de Dios no fue exclusivo para una nación. El mensaje de Dios a través de Israel era que llegara a todas las naciones. Era inclusivo, no era exclusivo, pero los judíos, los religiosos, lo hicieron exclusivo. Y aquí la iglesia también, la iglesia no es exclusiva. La iglesia no es de los que formamos nosotros la iglesia es de Dios, nuestro Dios, y que el que pagó y compró con la vida de su Hijo Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo, la iglesia es de Cristo Jesús, y la iglesia tiene que predicar y vivir de acuerdo a ella, siendo un agente de paz. Como dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces, amado hermano, a través de uno mira, aún ya en el libro de los jueces, cuántas veces el pueblo de Dios era bendecido por Dios, estaba en los propósitos de Dios, y por ahí poco a poco se iba desviando, y cuando menos se daban cuenta estaban totalmente fuera del camino, estaban contrario a Dios, y Dios mandaba un juez, y ese juez restauraba y lo hacía volver al pueblo de Dios. Y así reiteradas veces a través de toda la historia del pueblo de Israel encontramos que Dios no dejó de amar a Israel, aunque a veces sus pecados eran grandes. Dice, Él extendía su misericordia y ellos se arrepentían y Dios lo perdonaba y Dios lo restauraba. Aún fueron esparcidos y fueron llevados a Babilonia durante 70 años y volvieron nuevamente, porque Dios le prometió que a los 70 años volvería, y Dios le dio una nueva oportunidad y volvieron nuevamente a ir en contra de Dios. Dice, cuántas veces, y Jesús mismo, desde que comienza, aún con Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara, el mensaje de Juan el Bautista era el arrepentimiento, es decir, la conversión, que el pueblo se volviera a Dios, que volviera nuevamente a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Mataron a Juan. Jesús comenzó
y comenzó a impactar con su mensaje. Y en el pueblo donde se había criado, él llega y predica en la sinagoga de Nazaret, y cuando termina dice: hoy se ha incumplido esta escritura. Más adelante, ese pueblo lo lleva hacia una cúspide de una montaña para matarlo, pero él sale por el medio y se va. Es decir, apenas comenzó, ya lo querían matar, pero él, ¿para qué estaba? Él estaba llamando al pueblo a que se volvieran al Jehová, para que Dios, como una gallina, cuida a sus polluelos y los cubre. ¿Cuántos conocemos, no? La gallina puede enfrentarse a un gigante para cuidar a sus polluelos, y aún su vida lo puede dar para cuidar sus polluelos. Hermano, Dios aquí muestra tanto amor con esta imagen que el Señor nos da de la gallina con sus polluelos. La historia de la palabra de Dios, la historia de la iglesia a través de toda la humanidad, ha estado siempre Dios queriendo llamar a su pueblo para que su pueblo se refugie debajo de las alas, de sus alas. Ahora en este tiempo dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es así, amado hermano. Es importante que tengamos, pero ¿qué pasó con el pueblo? Y no quisiste, dice. Y ese pueblo no quiso. Dice entonces: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esta es una de las palabras más fuertes que hay en la palabra de Dios, amado hermano. Ya no es dicha por un profeta, ya no es dicha como en el Antiguo Testamento, sino es dicha por el mismo Dios hecho hombre. Él va a decir: todo tiene un límite, todo tiene un momento, y el momento llegó. A través de Cristo se va a dictaminar un juicio. El profeta Cristo Jesús o Jesucristo Jesús va a profetizar y va a decir que la casa va a quedar desierta. ¿Qué casa? Se refiere a Jerusalén, se refiere a Judá, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a los judíos. Y cuando usted mira y miramos la historia, amado hermano, la historia, encontramos que en el año 70 Jerusalén fue arrasada. El emperador ordenó que solamente quedaran, destruyeran totalmente Jerusalén, destruyeran el templo y solamente quedaran las torres y una parte de los muros. Fue una orden y se cumplió estrictamente. Se cree que murieron aproximadamente de 100.000 a 1.000.000 de judíos. Y cuando se mira la historia, en el año 600, en el siglo VII, el último vestigio de judíos fueron arrancados y sacados de Jerusalén. Hasta el año 1948 no había judíos prácticamente en Jerusalén. En las famosas cruzadas, camino a las cruzadas, se mataron muchos judíos. Aún en el siglo XX encontramos, ¿no?, a Hitler y Stalin matando judíos. El día de hoy, los musulmanes, pues, si por ellos pudieran, matarían a todos los judíos. Amada iglesia, amado hermano en Cristo Jesús, nosotros que conocemos a Dios, que tenemos una comunión con Él, no podemos dejar de permanecer en los caminos de Dios. Me dirijo a ti, amigo, me dirijo a ti, aquel que un tiempo estuviste intentando buscar los caminos de Dios, o estuviste en los caminos de Dios y ahora te has alejado y le has dado las espaldas al Señor. En este tiempo de crisis, en este tiempo que vemos lo insignificante que somos como seres humanos, miren, no hay nadie que pueda detener este virus. El único que tiene el poder para detenerlo es Dios.
Y mientras Dios no actúe, este virus va a seguir adelante. Ni los reyes de Inglaterra se han podido librar de este virus. El príncipe Carlos está en Escocia con el coronavirus. Leí el día de hoy que la reina Isabel ha decidido no hacerse la prueba del COVID y ya llamó al consejo para nombrar 2 consejeros, porque si ella está afectada, ella sabe que se va a morir. Miren, este virus entra al más pobre como al más potentado. Y no hay cubierta, si no hay esperanza, si no estamos en Cristo, no hay esperanza, no hay vida eterna. Pero sabes, amado hermano en Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no hemos abandonado al Señor. Si estamos en comunión con Él, pase lo que pase, nuestra vida está segura, porque Cristo en la cruz del Calvario, Él venció. Él venció. Miren, Herodes le dicen los fariseos, vete y salte de aquí, porque Herodes te quiere matar. Amados, a veces escuchamos, ¿no? Se dan leyes, se firman leyes del aborto, matrimonio del mismo sexo, leyes que combaten y que quieren destruir los principios de la palabra de Dios. Tranquilo, iglesia, confía en Dios. ¿Sabes una cosa? La obra de Cristo ya fue hecha. Cristo murió por nosotros los pecadores. Cristo hizo que a través de Él tengamos seguridad. A través de Él tengamos confianza. A través de Él su palabra no va a ser cambiada. El hombre haga lo que haga, al final el hombre volverá a aceptar que las leyes de Dios son eternas. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, llevó todo, pero también hizo posible que esa ley sea inconmovible. Amado iglesia, hay que dejar de estar en esas cosas. Hay que refugiarnos en el Cristo de la gloria, en Él. No hay que ser como este pueblo que Dios lo quiso juntar como la gallina y los pollos y no quisieron. Nosotros sí tenemos que querer y estar bajo el abrigo del Altísimo. Dice, he aquí vuestra casa os dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una esperanza. Porque así como Dios desterró prácticamente al pueblo de Israel por causa de su negación, que ellos negaron la obra de Dios, porque cuando decidieron matar a Jesús, prácticamente toda la humanidad se juntó para ello. No solamente fueron los judíos, fueron los romanos, fueron los políticos, todos. Entonces, ¿saben una cosa? Acá dice el Señor que un día Dios restaurará al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando ellos acepten que Cristo es el Mesías, que Cristo cumplió y pudo satisfacer la justicia de Dios al morir en la cruz del Calvario. Decía hace un momento que no solamente Cristo murió por nuestro pecado, sino también que Él resucitó. Dice Colosenses que todos los decretos que había contra nosotros fueron clavados en la cruz del Calvario, pero también cuando Cristo resucitó llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno de los dones más importantes y trascendentales es la salvación. Pero también otro don que Dios nos da es la vida eterna. Es la confianza que tenemos en Él. Iglesia del Señor, vuelve a Cristo, confía totalmente en nuestro Dios. Pase lo que pase, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hay que seguir hacia adelante. No seamos como estos pueblos que rechazaron a Jesús. Seamos nosotros ahora más que nunca. Levantemos nuestras cabezas, porque Cristo está pronto a venir. Él viene en cualquier momento. Ya sea que Cristo venga o ya sea que tengamos que partir, Cristo está con nosotros. Es una bendición haber estado en esta noche con ustedes y vamos a orar. Padre,
Te pedimos, Señor de la gloria, tú que eres nuestro Dios, nos ayudes y nos hagas entender cada día más, Señor. Esta palabra es palabra profética y se va a cumplir, pero tú nos has escogido para refugiarnos en ti. Señor, haznos entender con claridad que estamos bajo tu abrigo, como una gallina cuida sus polluelos, así nos hemos venido a refugiar en ti, mi Dios, en ti, mi Padre Celestial. Gracias por la obra salvífica de Cristo Jesús. Gracias porque no solamente Jesús murió, sino resucitó y también nos da la esperanza que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, pero no permita, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, te rechacemos, por el contrario, nos afirmemos, Señor, y seamos parte de ese pueblo victorioso que tiene que servir y servir a esta humanidad, predicándoles, hablándoles del amor de Dios y también sirviendo sin ningún temor, porque Dios está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén.